Buenos días. Esta va a ser nuestra clase del 14 de julio del año 2020 para el curso sexto y la clase de geometría, ¿no? Vamos a hablar de un solo tema, va a ser perímetro. Entonces, la definición que vamos a tener para perímetro va a ser en una curva poligonal, el perímetro será siempre la suma de las medidas de cada uno de los lados del polígono, de cada lado del polígono. Entonces aquí tengo dos ejemplos. Son muy importantes, muy sutiles y nos aclararán mucho esa definición. Entonces vean el primer ejemplo. Tenemos un rectángulo, ¿no? Que es una curva poligonal cerrada. Si iniciamos aquí, en esta parte, si iniciamos acá y empezamos a recorrer, recorremos hasta aquí, después hasta este otro vértice y este otro vértice, volvemos donde iniciamos. Recuerden que eso es una curva poligonal cerrada. Ahora, este lado vamos a decir que mide 3 centímetros, que este lado mida 1 centímetro, que este lado mida 1 centímetro y que este lado mida 1 centímetro. Entonces el perímetro será, aquí puse PE para referirme a perímetro, a la suma de sus lados. Entonces, primer lado mide 3 centímetros más 3 centímetros, lo que mide este otro lado, más 1 centímetro, lo que mide este lado, más 1 centímetro, lo que mide este lado. Miren y noten bien que he puesto la suma de las medidas de todos los lados. Ahora sumamos 3 centímetros más 3 centímetros, 6 centímetros. Más 1 centímetro, 7 centímetros. Más 1 centímetro, 8 centímetros. Así pues que el perímetro va a medir 8 centímetros. El perímetro de este polígono, de acuerdo a las medidas que hemos establecido, es de tan solo 8 centímetros. Otro ejemplo que tenemos aquí va a ser este problemita que aquí he propuesto. Y dice lo siguiente. Suponga que en un circuito de carreras automovilísticas, tiene la siguiente forma poligonal. Aquí nos estamos refiriendo a esta forma, es decir, el carro puede iniciar acá, digamos que esta es la meta. Entonces avanza aquí, avanza a este lado, todo esto, este pedacito, y vuelve a donde inició, un circuito. Es un circuito, definámoslo de una vez, o digámoslo de una vez, es una curva poligonal cerrada. Bueno, eso es un circuito. Entonces, miren las medidas que le hemos dado, que este lado mida 50, 40, 20, y estamos hablando en metros, 270 metros, 10 metros y que este mida 300 metros. Miren que aquí me faltó poner la M, que indique metros, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuál será el recorrido de cada auto al finalizar la primera vuelta? Es decir, ¿cuánto es el perímetro del circuito? ¿Cuánto es esa medida? Esa es otra forma de dar interpretación a los problemas que requieren de conocer una medida de una curva poligonal. En este caso, la curva poligonal va a representar un circuito de carreras automovilísticas. ¿Cuál sería la solución? Pues ponemos perímetro, va a ser igual a ¿quién? A 50. Voy a poner aquí unos paréntesis para al final poner metro. Bueno, sería 50. Caray, esto no es fácil de escribir. 50 más ¿quién? Más 40. Vamos a ir poniendo las medidas de acuerdo al movimiento del coche, asumiendo que estamos pensando en que el coche se mueve a partir de aquí y en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces sería 50 más 40 más 40 más 20, ¿cierto? Este lado de ese polígono es un 20, más 20, caray, no lo puedo poner, más 20, más 270, esta longitud, lo que mide ese lado del polígono, más 270, más ¿cuánto? Pero es que ni siquiera puedo poner este, caray, hombre, ya, más 270, más 10, que es lo que mide este pedacito cuando da la vuelta, más 10, más el último lado, más la longitud del último lado del polígono, ¿no? Es que no puedo poner ese, ya, correcto. Más 300, que es este último lado del polígono, más 300.
Y tenemos que cerrar, pongo esto primero, caray, casi me acuerdo. Tenemos que cerrar los paréntesis que abrimos y finalizar con metros para referirnos a que la medida o la unidad de medida que estamos usando va a ser metros. Bueno, metros. ¿Y cuánto nos da eso? Pues sumemos. Nos da 50 más 40, 90. Más 20, 110. Más 270 nos da 380. Más 10, 390. Más 30, más 300, 690. ¿Sí? No sé si me confundí. 90, 110, 380, 390, 690. 690. ¿690 qué? Metros. O sea, este no lo podemos desligar porque es lo que nos está diciendo la unidad de medida utilizada aquí para hacer la medición. O sea, 600 metros. Unidad de medida, lo digo de una vez, es la longitud que nosotros implementamos para hacer la comparación. ¿Sí? Si decimos que la unidad de medida es metro, es porque toda esta longitud la estamos comparando con respecto a lo que mida un metro, a lo que represente un metro en cuestiones de medida. Bueno, entonces aquí ponemos eso y abajo aclaramos. Esto es como lo que usamos para encontrar el perímetro y aquí aclaramos cuál es el perímetro, porque nos pedían el perímetro. Entonces el perímetro es 690, ¿no? Yo aquí puse 600. 690 metros. Noten, sin embargo, que esto no es como tal la respuesta que esperan de nosotros. La respuesta, ¿cómo debería ser? La respuesta debería envolver la pregunta. Por ejemplo, la respuesta sería, pongamos RTA, sería el recorrido, esa sí sería la respuesta, el recorrido de cada auto al finalizar la primera vuelta será de 690 metros. Esto sí es la respuesta que nos están pidiendo. Bueno, o la que sí es la respuesta que envuelve a la pregunta. Bueno, entonces, esto que está aquí es nuestra clasecita, muy cortita y muy diciente. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Bueno, entonces recuerden lo que hemos definido es perímetro. Y en la próxima clase, como se espera, o se debería esperar, lo que vamos a definir son áreas, también sobre polígonos, y no todos los polígonos, algunos polígonos. En la práctica, ya les había mencionado a ustedes en otras sesiones, calcular estas longitudes requieren de ciertas destrezas, ciertas habilidades, pero de momento vamos a dejarlo. Entonces, muchachos, espero que sea esto de mucha utilidad para su proceso de formación. Y nos vemos en la clasecita. Que estén todos muy bien.